Bien, estamos en vivo, Cristina. Muchas gracias por tu presencia, por aceptar nuestra invitación y muchas gracias también a los que se están sumando aquí a nuestra live, a este momento de diálogo, de entrevista tan valioso en el contexto de nuestra campaña Paulo Freire Vive. Ha sido un septiembre de acciones de comunicación, movilización, de diálogo para recordar la importancia del legado del educador Paulo Freire, educador brasileño, para el fortalecimiento de las democracias de manera general, pero con énfasis en nuestra Latinoamérica y el Caribe, y, ¿por qué no?, otras regiones del mundo también en el sur global. Y hoy tenemos una invitada internacional, una invitada de África. Entonces voy a presentar un poco nuestra entrevistada y luego ella también se va a presentar a ustedes, pero con mucho placer recibimos aquí a Crispina Rodríguez. Ella es doctora en sociología de Cabo Verde. Ha ocupado varios cargos políticos en el país, específicamente diputada por 10 años. Fue vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia, PAICB. También fue presidenta y cofundadora de la Organización de Mujeres de Cabo Verde, actualmente retirada. Su última ocupación antes de retirarse fue embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene el estatuto de combatiente de la libertad de la patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, que es héroe nacional y padre de la independencia de Cabo Verde. Crispina, aquí con nosotros, por indicación de Jacqueline de la Red Internacional de Diálogo con África, y ella nos recomendó para que tengamos aquí a Crispina y recordando a Paulo Freire aquí con nosotros, porque ella lo conoció durante su viaje a Cabo Verde y Guinea-Bissau después del proceso de independencia de esos dos países. Entonces, el pensamiento y legado de Paulo Freire de alguna forma eh, implementaron una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas a partir de una perspectiva de educación descolonizadora para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones que el pueblo africano sufría en ese momento post-independencia. Entonces, hoy Crispina nos va a hablar de esas vivencias en su contacto con Paulo Freire como testigo del proceso de implementación de políticas educativas inspiradas en Freire en su país. Así que muy bienvenida. Disculpa si hablé demasiado. La idea es que en este primer contacto con el público puedas presentarte un poco y contar de tu trayectoria en relación a la educación, derechos humanos y Paulo Freire. Muy buenas noches. Yo quería en primer lugar agradecer esta invitación y agradecer de corazón porque el tema de hoy tiene que ver conmigo, con mi país, con mi trayectoria y también da la oportunidad de dar a conocer a quienes nos escuchan algunas particularidades de la historia africana con enfoque en la historia de Cabo Verde. Yo pienso que la historia de Cabo Verde, con su héroe por delante, Amílcar Cabral, está muy conectada a Paulo Freire. Paulo Freire no es por casualidad que visitó Cabo Verde en los años 70 después de la independencia, no era coincidencia. Él tenía un profundo conocimiento de lo que es la educación, la alfabetización, las necesidades de los pueblos oprimidos, colonizados, y cuando él viene a Cabo Verde, invitado por las autoridades de Cabo Verde, una cosa que, que me ilusiona y que me gustaría resaltar es que él no aparece para darnos recetas.
¿no? Para decir háganlo así o háganlo asá, ¿no? Él antes de venir estudia profundamente la realidad del país que él va a visitar. Él hace un esfuerzo muy grande para, para que se pudiera invertir en nuestro país. Y problemas de sonido. Y él no trajo ninguna receta. Y él, en base a una realidad muy concreta, él ve qué es lo que se puede hacer para que un país que acababa de independizarse, él llegó 2 años después de la independencia fue en el 75 y él vino en el 77, 2 años en que aún el país prácticamente estaba levantándose, organizándose, y cuando viene, se sentó con nosotros humildemente para discutir con nosotros eventuales soluciones. Y eso de por sí, aunque no hubiera otros discursos de Pablo Freire, eso de por sí marca definitivamente la diferencia entre los intelectuales occidentales, los políticos, los estudiosos occidentales, cuando vienen a África, diferente de Paulo Freire. Nosotros desde la independencia vemos mucha gente que viene aquí para traernos recetas y no tienen la preocupación de conocernos en primer lugar. Y eso para mí fue uno de los primeros grandes méritos de Paulo Freire. Él estudia profundamente nuestra realidad y luego viene a conversar con nosotros. En Cabo Verde, él encuentra un terreno más que propicio, encuentra un país que está en blanco, que está alcanzando la independencia después de una lucha de 15 años contra el colonialismo portugués. Y él encuentra un país en que todo está por hacerse. Pero es importante decir que hay prioridades. Es decir, un país donde todo está pendiente o no se hace nada o comenzamos estableciendo prioridades. Y aquí hay una coincidencia muy grande entre las autoridades caboverdianas, las autoridades de mi país con Paulo Freire. ¿Cuál es? Que un país no se desarrolla si sus poblaciones son analfabetas, no saben leer ni escribir, no tienen conciencia de sí. Y hay una feliz coincidencia de puntos de vista con Paulo Freire y la autoridad de comenzar con la educación. Y aquí el proyecto que Paulo Freire nos trae tampoco es un proyecto cualquiera, no es un proyecto de venir y enseñar a leer y escribir. Para eso hay miles de personas que pueden hacer eso sin problemas. No, él es mucho más que eso. Él pretende comunicarnos mucho más que eso. Él va más allá de las palabras, como hemos dicho. Él va a entender el fenómeno de la alfabetización y el pueblo de Cabo Verde, sus sentimientos, qué pensamos, cuáles son nuestras aspiraciones, por qué no había alfabetización. Un país con más de 90% de analfabetos. Entonces, él entiende que, de hecho, las personas deben saber por qué se alfabetizan, por qué van a ir a esos círculos de cultura para aprender a leer y a escribir. Entonces, él enseña lo que él llama concientización. Él nos enseña a desarrollar nuestra mente. Él nos enseña lo que Cabral decía de
de la reafricanización de nuestros pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sufrimos una colonización de 500 años y todo en Cabo Verde estaba en función de la colonización y del gobierno portugués. La cultura, la historia, nuestras aspiraciones, todo eso estaba muy en función del gobierno colonial. Tanto Cabral como Paulo Freire son insurgentes en cuanto a eso. Ellos dicen, vamos a romper ese vínculo, vamos a reescribir nuestra historia. Hay una cosa interesante que muchos que defienden o piensan que la historia de África comienza con la ocupación colonial. África no existía y existe después que los colonizadores llegan, los portugueses, ingleses, los españoles, belgas, llegan a África. Y eso no es así. Eso es lo más absurdo. África es un continente con una historia milenaria, con su sistema económico, social, administrativo, político. Y lo que sucede es que los colonialistas terminan con todo eso y tratan de manipularlo para pasarnos su cultura. Paulo Freire está muy consciente de eso y Cabral también. Entonces, la verdadera libertad pasa por eso, pasa por la reafricanización de nuestras mentes, que nos asumamos como africanos y como africanos que creemos nuestro propio camino y destino. Y la alfabetización, en mi opinión personal, muestra ese camino, nos enseña a pensar con nuestras propias cabezas y no con la cabeza de otros. Porque de otra forma, solo vamos a reproducir un estado colonial donde hay dirigentes, pero la situación sigue igual. No es eso lo que Cabral quería ni lo que Paulo Freire quería. Ellos querían una cultura completa de ese estatus colonial. Querían que nosotros comenzáramos con independencia a crear, recrear, a hacer nuestra propia historia. Y eso, como lo dije más de una vez, pasa por la alfabetización. Sí, pasa por una alfabetización diferente. Excelente, Crispina. Muchas gracias. Solo para contextualizar a los que están llegando aquí a nuestra live, estamos hablando de la visita de Paulo Freire a Cabo Verde. Crispina, nuestra invitada, es socióloga, doctora en sociología en Cabo Verde, y Paulo Freire estuvo en el país en 1977 y 1979, siendo que su primera visita fue 2 años después de la independencia del país Cabo Verde, que fue en el 75. Paulo Freire fue invitado por las autoridades responsables de impulsar políticas de educación en Cabo Verde y Guinea-Bissau después de la independencia. Y Crispina nos estaba comentando aquí que el pensamiento de Freire fue fundamental en el momento que los países vivían porque justamente defendía una educación construida a partir de la mirada de africanos y africanas. Y fue un espacio muy importante, fue un hito histórico si lo pensamos para esos países, para África, porque era una política pública, ¿cierto, Cristina?
que defendía esa perspectiva. ¿Tú podrías comentarnos cuál fue el legado que quedó en las políticas de educación de personas jóvenes y adultas o educación básica y secundaria de forma general en el país y también en las políticas de alfabetización en el país hasta hoy? ¿Qué legado quedó hasta hoy en el país? Un gran legado que podría resumir rápidamente es que de una colonia con más de 80% de analfabetos, hoy tenemos una analfabetización residual. Es residual. Y eso tiene la marca de Paulo Freire. Sin duda, con el método de Freire, lo que nos pudo transmitir durante este tiempo en Cabo Verde, ese proyecto de alfabetización marcó la historia reciente de Cabo Verde y también los frutos que hoy tenemos. Entonces hay un legado enorme de 80% o más de analfabetos a un país que hoy se puede considerar libre del analfabetismo. Pero ese legado es mucho más rico aún, porque como yo decía un momento atrás, no es solo entregarnos un mecanismo de lectura, de saber leer, saber escribir. Es una alfabetización para la libertad. Es una alfabetización que nos arranca de las garras del colonialismo, de la cultura colonial, para darnos una nueva visión de nosotros como africanos, como caboverdianos y africanos. Nosotros somos islas, entonces es bueno hacer esa asociación. Nosotros no estamos en el continente físicamente, somos islas y al mismo tiempo tenemos toda esa pertenencia al continente. Entonces, esa educación para la libertad que Paulo Freire trae nos sitúa exactamente en el momento en que estamos, porque al conocer un poco la historia de Cabo Verde y el hecho de que seamos islas, para que se hubiera creado en algunas mentes caboverdianas la idea de que no éramos exactamente africanos, éramos islas, un archipiélago, y eso era algo que nos marcaba profundamente, esa polémica de somos África, no somos África, ¿qué es lo que somos? ¿Cuál es nuestra identidad? En fin, con esa contribución de Paulo Freire y de Amílcar Cabral, nos enseña que nosotros somos caboverdianos y somos africanos y tenemos en nuestras venas la sangre de los esclavos que vinieron del continente y que nosotros hicimos algo así como una síntesis de esa cultura que vino del continente más la cultura de los europeos, los colonizadores, y creamos una cultura nuestra en Cabo Verde, una cultura propia, una música, una forma de estar, una idiosincrasia. Entonces creamos eso, pero eso no significa que no seamos africanos. Entonces fue útil e importante, como Cabral decía, pensar con nuestras cabezas y no pensar con las cabezas de los colonialistas. El país es nuestro, la tierra es nuestra, nosotros somos responsables por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y vamos a darles lo mejor que podamos, que es construir nosotros mismos nuestra patria. Excelente, Crispina. Es un gran legado y tiene relación con la próxima pregunta que yo tenía anotada antes de ir a los comentarios del público.
que es justamente la importancia de Paulo Freire para la democracia. Tú comentaste que quedó como un legado de las personas que fueron educando a los educandos. Eh, a- y en relación a todos esos educadores, más que alfabetizar, más que aprender a escribir y leer, tiene toda una comprensión crítica relacionada con el acto de leer y escribir el mundo, la propia historia. Entonces me gustaría que me comentaras un poco cómo el pensamiento de Paulo Freire, cómo esa experiencia fortaleció la democracia en Cabo Verde y cómo tú crees que puede fortalecer la democracia en el sur global, porque nosotros estamos aquí en Brasil, estamos hablando para Latinoamérica, pero tenemos muchas coincidencias con nuestro continente hermano africano. ¿Cuál es la importancia del pensamiento freiriano para que el sur global se fortalezca y tenga espacios más democráticos, de verdad? En mi opinión, tiene todo un impacto ese legado de Paulo Freire, la construcción de nuestra democracia. La democracia no es algo que se adquiere, sino que se construye en el día a día, pero tiene varios componentes. Y uno de los grandes componentes de la democracia es dar herramientas al pueblo para que ellos tengan su poder. Sin eso no hay democracia. Si el pueblo no participa, si el pueblo no está preparado para este sistema, no vale la pena. Como se dice, es una construcción, vamos construyendo y las herramientas que Paulo Freire nos trae en el sentido de construir nuestra propia identidad, nos da las herramientas para que nos redescubramos y para que sepamos en cada momento en qué es lo que creemos. Voy a abrir aquí un paréntesis para decir que antes de la independencia, yo como educadora social, activista social, yo iba al campo, al interior del país, y les hacía muchas preguntas a las personas. ¿Qué es lo que ustedes quieren de la vida? Y no sabían responderme. Simplemente no sabían qué es lo que querían. Estaban, pero directamente no tenían un horizonte, simplemente sobrevivir. Con los años, con esta construcción que fuimos haciendo, hoy las personas quieren lo que antes no te pudieron dar. Hoy tienen tanta visión global de todo que los gobernantes ahora tienen problemas porque no saben cómo satisfacer todas esas aspiraciones. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Mm, Llegamos porque las personas fueron teniendo conciencia, hubo una concientización de las personas, trabajamos las mentes, las conciencias, dijimos que, como dice, como dice ese dicho de que las vidas negras también cuentan. Y nosotros le decíamos a la gente, ustedes también cuentan, no son un número, ustedes tienen un papel. Y fuimos trabajando en ese tema. Y Paulo Freire nos dio esa herramienta en la alfabetización, sin duda. Y eso a- ayudó mucho para reforzar nuestra democracia. Hasta hoy podemos decir que la democracia de 2021, de este año de pandemia, no podemos hablar de esa democracia sin pensar que eso fue todo un trabajo y que la gente muchas veces se olvida. Es una pena porque las personas, la juventud a veces piensa que el mundo nació con ellos y no. El mundo no nació con esta juventud, ni tampoco nació con mi generación. Lo vamos construyendo. Y si llegamos a esto es porque mucha gente, muchas generaciones dedicaron tiempo, esfuerzo y su vida. Mucha gente
mucha gente aportó y muchos intelectuales, así como Paulo Freire, pensaron, y no solo pensaron, sino que actuaron en esa realidad. Muy interesante, Crispina. Y ya que entraste en ese comentario sobre los días de hoy, voy a saltarme aquí a la última pregunta que tenía hoy para ti, que es justamente cómo estamos en Cabo Verde en relación a la democracia y la educación hoy, años después de esta visita de Paulo Freire, años después del inicio de construcción de ese proceso. Tú mencionas que los logros se quedan, los observamos hasta hoy, pero que la juventud no siempre se reconoce en esa lucha o la importancia de esas construcciones. ¿Hay algún conflicto intergeneracional en ese país, en ese sentido? En Brasil eso pasa un poco hoy, incluso trayéndolo un poco al análisis de nuestro contexto, tenemos un absurdo de protestas recientes en que jóvenes defienden la intervención militar y es un gran retroceso por una falta de conocimiento histórico y de eventos pasados. Eso sucede también en Cabo Verde. Hay una amenaza tal vez para sus procesos y me gustaría que también comentaras algo del actual gobierno de Cabo Verde, si aún defiende esas luchas y esos logros. Bueno, yo no conozco ningún país que no tenga conflicto de generación. Es imposible porque las generaciones más jóvenes que muchas veces no fueron informadas debidamente, no tuvieron ese conocimiento de todo lo que fue necesario hacer para que llegáramos a este punto. Y muchos jóvenes caboverdianos piensan que la independencia es algo muy distante, que el colonialismo no existe, porque ellos no vivieron en época de colonias, no lo vivieron, no tienen idea de cómo fue el colonialismo en Cabo Verde, hablando de mi país. Y si las familias no pasan ese testimonio a los más jóvenes, vamos a llegar a ese conflicto porque no se reconoce lo que fue hecho, las bases de esas bases no se pasan a las nuevas generaciones y es muy complicado si no podemos revertir eso. Yo estoy en una organización que quiere hacer exactamente eso. Se llama Diálogo Intergeneracional, que tiene en cuenta a los jóvenes para poder darles esos testimonios y contarles, mostrarles la historia de vida de cada uno, incluso de los combatientes de la libertad, de la patria que estuvieron allá hace mucho tiempo trabajando en la construcción de la independencia. Queremos hacer ese intercambio de experiencias, de enseñanza con los más jóvenes, porque si no hacemos esto, después que nadie se espante de tener de parte de ellos o de no tener esa complicidad o ese reconocimiento de la historia. Una de las cosas que mi generación y mi grupo tiene muy en cuenta es entregar esos testimonios. Actualmente tenemos un gobierno que es más o menos de centro derecha. Tuvimos un gobierno que estuvo a partir de la independencia con Cabral, que estuvo 15 años en el poder, que por desgaste y por varios motivos llegamos a un gobierno que no, digamos que no se ocupa mucho de esos temas, digamos, y lamentablemente. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para oponernos a determinados discursos que son absurdos, que muchas veces nosotros tenemos que oponernos a eso.
Incluso en relación al lanzamiento de una revista, yo escribí un artículo para esa revista y nuestra idea era homenajear a Amílcar Cabral y hacer lecturas diversas sobre su obra y poder pasar esos testimonios a las nuevas generaciones. Y es una preocupación hoy, pero pienso que es de siempre. Siempre vamos a estar en esa lucha. Excelente, Crispina. Es fundamental realmente. La próxima pregunta que tengo en relación a un tema que tú comentaste, que es esa preocupación de Paulo Freire sobre entender el proceso de lucha suya, el contexto, las experiencias productivas también que sucedieron en los territorios de liberación. Pienso que hay una preocupación con la producción económica local que se relacionara con la educación, que tuvieran una conexión en el sentido de que la educación era pertinente y que tenía que ver con la producción local, el modelo económico escogido para el país y las localidades. Me gustaría que comentaras un poco sobre eso, haciendo un paralelo con lo que estamos viviendo, porque mientras nosotras estamos conversando aquí, hay autoridades de diferentes países reunidas en las Naciones Unidas. Está sucediendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también marca el aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con metas para los países que deben ser cumplidas para 2030. Estamos en 2021 y estamos muy lejos aún de vivir en un mundo sostenible. Incluso Bolsonaro, aquí nuestro gobernante, se pronunció en la Asamblea de la ONU diciendo algunos absurdos, mintiendo sobre nuestra situación de la Amazonas y otros aspectos de nuestra política, desarrollo y cuidado del medio ambiente. Entonces me gustaría que tú pudieras comentar cómo fue esa visión de Pablo Freire en relación a la naturaleza, qué modelo de desarrollo tiene Cabo Verde y también cuál es la importancia de Cabo Verde para luchar por un mundo más sostenible, por una justicia social y ambiental también. Bueno, aquí nosotros no podemos escapar de la situación de Cabo Verde, que es un archipiélago de 10 islas áridas que no tiene los recursos que Brasil tiene, ni de lejos ni de cerca, y que, según decía Amílcar Cabral, nuestra riqueza son nuestros recursos humanos. No tenemos petróleo, oro, diamante, ni grandes ríos para hacer represas. Realmente Cabo Verde es un archipiélago que solo logró sobrevivir hasta hoy gracias al esfuerzo de los propios caboverdianos y de personas que también nos ayudaron en este percurso, en este camino, y entre ellos Paulo Freire. El hecho de que seamos islas de por sí nos hace pensar en una carencia increíble de agua, agua potable, por ejemplo, y nuestra aridez tenemos que tratar trabarla para tener un mínimo de agricultura sostenible. Cuando vemos lo que pasa en Brasil actualmente con los grandes incendios en la Amazonas, que es el pulmón del mundo, cuando vemos los recursos que Brasil tiene y que, modestia aparte, yo pienso que podrían tener mucho más. Ustedes ya han sido parte del grupo de los países, de ese grupo que estaba, Brasil estaba y que ahora
no está afuera ahora, pero el ya han tenido horizontes para el mundo y hoy no se le está dando mucha atención. Yo pienso que si Cabo Verde tuviera una millonésima parte de lo que Brasil tiene, nosotros le daríamos que hablar al mundo. Los objetivos del milenio, por ejemplo, en nuestro continente tenemos los mejores indicadores en África. En relación a educación, tenemos los mejores indicadores en África. Lo que es esperanza de vida, nosotros ya estamos en 80 y tantos años de esperanza de vida. En las áreas sociales hemos avanzado bastante. Bueno, y nuestra economía ha sido extremadamente marcadas por las sequías y la aridez del país, pero aún así logrado hemos logrado alcanzar algunos niveles o marcos muy importantes. Por ejemplo, tenemos un programa en Estados Unidos que contempló a Cabo Verde como uno de los pocos países que tuvo el gran apoyo de ese programa de Challenge Millennium Count. Cabo Verde fue uno de los pocos países de África que pudo entrar en ese programa, y eso porque en Estados Unidos reconocieron el esfuerzo de Cabo Verde a pesar de eso. A pesar de eso, la alfabetización no puede estar separada de la economía. Yo recuerdo, aún cuando era muy joven, las personas me decían, pero ¿para qué voy a aprender a leer y escribir? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Yo quiero mejorar mi vida, mi condición de vida. Yo quiero tener una comida digna todos los días. Quiero encontrar una salida para mi existencia. Y si alguien me dice que con la alfabetización lo vamos a lograr, bien, entonces tenemos que tenerlo. No podemos disociar porque tenemos que llevar la alfabetización a las áreas productivas. Es decir, mientras las personas estaban en esos círculos de cultura, también paralelamente desarrollábamos proyectos que llamábamos para buscar renta para la familia. Y eso ha sido hasta hoy uno de nuestros propósitos, que es empoderar a las poblaciones para que puedan, de hecho, dejar el nivel donde estaban y tener una vida digna. Pero en la base de eso está la alfabetización. No se puede alcanzar eso sin tener como fondo el esfuerzo de la alfabetización. Muy bien. Y otra pregunta que yo tenía era justamente en relación a lo que Paulo Freire defiende como una educación emancipadora que nos libere de todas las opresiones. ¿Cómo ese pensamiento, cómo la educación freiriana puede contribuir para superar las desigualdades, la discriminación y colocar las igualdades en la educación, incluso la igualdad de género? Y como yo sé que tú eres feminista, activista, que lucha por los derechos de la mujer, me gustaría que nos comentaras un poco la importancia del pensamiento freiriano para la lucha de las mujeres caboverdianas y para la igualdad de género en la sociedad de Cabo Verde. Bien, la democracia, como yo dije, tiene varias vertientes, no es solo una cosa, son varias que son parte del proceso democrático. Y yo considero que un gran componente de esa democracia es la igualdad, igualdad del género humano y también igualdad de la mujer que estaba y aún está en una situación de desigualdad
incluso en los países desarrollados. Estamos en un proceso de emancipación, estamos en un proceso de construir la igualdad de género, pero es muy lento y que en mi opinión po- todavía por mucho tiempo va a tener que ser un tema central cuando hablamos de democracia. No hay democracia si las mujeres son esclavizadas, no hay democracia si las mujeres no tienen voz, no hay democracia si las mujeres no están en el poder, no hay democracia. Las mujeres, para que puedan participar conscientemente, deben deben tener determinadas condiciones creadas para poder darles esa participación en plena igualdad. Sabemos que durante muchos años y aún sucede, las mujeres son más bien estadísticas. Dicen tenemos 1000 mujeres médicos, ingenieras, arquitectas, son números, pero cuando vemos la calidad de esa participación, que es importante, si vemos de esos miles de mujeres que están en varias tareas profesionales, etcétera, ¿cuántas de hecho tienen poder? Las empresas, el gobierno, los parlamentos, ¿cuántas mujeres están allí? Entonces, aún tenemos que luchar contra no ser solo números estadísticos y ser, efectivamente, tener poder, poder influir en el poder, para tener una voz, porque si no, los hombres van a seguir hablando por ellos y por nosotras. Entonces, tenemos que hacerles ver, tenemos que seguir en esa lucha, continuar haciendo esa lucha y tenemos que pasar de la estadística, problema de sonido. Ahí sí, Crispina, te perdimos un minuto, pero creo que volvió la conexión. Se cortó de nuevo. Bien, le damos las gracias a las personas que nos acompañan en este vivo, en este diálogo con Crispina, nuestra invitada doctora en sociología de Cabo Verde, que está compartiendo aquí toda la riqueza, las vivencias y conocimientos que ella tiene sobre la implementación desde la perspectiva de Paulo Freire en la educación en Cabo Verde. Parece que la conexión de Crispina lamentablemente se cortó, pero ya estábamos llegando aquí al final de nuestra transmisión. Solo vamos a esperar un minuto para ver si Crispina logra volver para poder decir algunas palabras de cierre, algunos comentarios finales. Pero muchas gracias a todas y todos que nos están acompañando aquí. Y no solo en este vivo, en este diálogo, sino que durante septiembre, en esta campaña que Clavi y sus asociados están realizando durante el mes de septiembre con acciones de comunicación, diálogo, movilización para defender y recordar el legado del educador brasileño Paulo Freire como algo fundamental para fortalecer nuestras democracias. Vamos a esperar un poquito más para ver si Crispina vuelve. La conexión a veces nos deja, nos pone en situaciones difíciles. Estamos totalmente dependientes de Internet. Vamos a ver si Crispina, voy a enviar aquí un mensaje.
esperando que pueda volver, aunque sea para cerrar. Ay, no sé qué pasó, ¿fue aquí el internet allá también o fue solo aquí? No, aquí parece que no. Sí, espero que no hayamos quedado sin contenido porque seguimos aquí en vivo, pero estábamos esperando que volvieras, no hay problema. Ah, sí, porque de repente todo se fue la imagen. Sí, Crispina, a veces el internet nos abandona y ya estamos llegando al final de nuestro vivo. Lamentablemente tenemos poco tiempo para toda la riqueza que tú tienes, para esa cantidad valiosa de conocimientos, vivencias, experiencias que has compartido con nosotros. Muchas gracias de corazón por tu tiempo y es un gusto enorme conocerte. No sé si quieres decir algunas palabras de cierre, comentarios finales para que nos despidamos. Bien, como yo comencé diciendo, siempre es un placer, un honor poder compartir de alguna forma mi experiencia personal, mi trayectoria con ustedes. Tenemos orígenes comunes, nosotros y Brasil, porque Brasil es un país que en Cabo Verde tiene muchos adeptos, digamos. La gente le encanta Brasil, le encanta las telenovelas brasileñas. Tenemos un idioma en común y siempre es bueno estrechar esa distancia que nos separa y conversar con calma de nuestros problemas, nuestras aspiraciones. Yo hago eso con mucho, mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado.